Continuamos con más información y vamos a hablar del superávit que se registró en estos 4 meses. Vamos a hablar con Micaela Fernández Bauer, economista, y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Micaela? Hola, ¿qué ¿Cómo estás tal? vos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vamos a tratar de explicar qué es el superávit, porque también se habló acerca de que marcar un superávit sin tomar algunas cosas en cuenta no era tan difícil. Bueno, nuevamente, como se anunció ya en el mes pasado, volvimos a registrar un superávit fiscal, como dicen, por cuarto mes consecutivo. Ujú. Lo que está pasando ahora es que se está volviendo cada vez más complicado alcanzar el superávit, porque si bien hubo una contracción muy fuerte de los gastos durante los primeros meses del año, lo que está empezando a pasar es que esta contracción está impactando en la actividad económica y con eso en la recaudación. Es decir, está cayendo la recaudación en términos reales. Cayó en abril, cayó en marzo, y acumula en los 4 meses un 10% de caída. Eso vuelve más difícil que el superávit, que es la cuenta de la diferencia entre lo que se ingresa y lo que ingresa y lo que gasta. Se vuelve más difícil porque lo que ingresa es menor. Claro, es lógico. Arreglaste una cosa, para entenderlo de alguna manera, arreglaste una cosa y se te desajusta lo otro, que es a partir de la recesión generada y de la baja en las ventas, tenés menos IVA, obviamente. Y por otro lado, la recaudación también está dada por el impuesto país atado al cepo y por las retenciones del campo atada a las exportaciones. Bueno, claramente en esa frase que vos decís arreglaron algo por un lado. Era deseable que se alcance un equilibrio en las cuentas fiscales, porque Argentina viene hace muchos años financiando déficit con emisión monetaria, que se volvió insostenible. Después podemos discutir cómo y en qué magnitud era necesario reducirlo, pero claramente la decisión del cómo se hizo impactó en la actividad. Vos mencionás la recesión. Todos los sectores productivos, sector que mires, sector que cayó en producción en estos meses. Eso quiere decir que hay modificaciones a la hora de contratar más gente, ¿no? Cuando se planea la actividad productiva, Ujú. viendo este contexto, obviamente se vuelve más difícil. Y mencionaste el IVA, que es uno de los principales componentes de nuestra estructura tributaria. Justo en Fundar sacamos un estudio hace poco sobre una posible reforma tributaria, muy útil también en este contexto de discusión de la ley bases, y cómo el IVA es muy representativo en nuestra estructura. Eso quiere decir que es muy representativo de los ingresos del Estado. Y el IVA se recauda a través del consumo. Con los ingresos de las personas que vienen cayendo, ya que todavía no, incluso con las paritarias, no alcanzan el salario real de diciembre del año pasado, se contrajo mucho el consumo. Eso hace caer la recaudación del IVA, que es lo que venimos viendo en estos últimos meses, pero también hace caer otras cosas que caiga el ingreso. Porque, por Claro. ejemplo, cae la recaudación por seguridad social, que es otro de los componentes importantes de los ingresos del Estado. Cae el Importantísimo. ingreso Claro, importantísimo. ahí te pregunto, vamos a sacarnos un poco los cassettes de economistas y te voy a preguntar desde el llano. Te juntás con tu abuela y tu abuela te pregunta, ¿para qué quiero superávit si yo no estoy cobrando más? ¿Para qué se guardan esa plata si a mí no me llega la jubilación? ¿Para qué sirve el superávit en un país que tiene muchas deudas internas? Me parece que la discusión más importante en términos de superávit es que, en primer lugar, es un medio para alcanzar la estabilidad económica. Eso quiere decir que vos, equilibrando tus cuentas públicas, podés mejorar el rendimiento de tu economía. Pero importa mucho cómo lo hagas, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, a mi abuela reduciendo el gasto en jubilaciones o, por ejemplo, en algunos otros gastos que quizás eran más regresivos y era necesario hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, con lo que pasó en buena parte con las tarifas, ¿no? Que ahora lo que vemos es que como fueron un componente muy importante de la inflación del mes pasado, ahora se está evaluando postergar los aumentos que se tenían previstos para el invierno.
Bueno, Entonces yo le diría a mi abuela, sí, pero sí, también hay que decirle a tu abuela que es muy posible que las empresas eléctricas den un servicio no tan bueno o con algunas carencias. ¿Por qué? Si yo soy una empresa eléctrica y el Estado me dice, te voy a pagar el 50% y en bonos como yo quiero y por ende te voy a retrasar las tarifas energéticas, no van a estar muy contentas las compañías eléctricas. lo que pasa con las tarifas es que es como un arma de doble filo, podemos decirle. Porque por un lado, reducir los subsidios a la energía genera que las empresas tengan que cobrar más, entonces eso impacta en la actividad económica, en los ingresos de las personas, tanto porque directamente tienen que pagar más de luz, de gas, como a través de otros precios de la economía, porque si los pensamos es un componente muy importante del costo de la industria, Sí, las claro. tarifas. Entonces vas a tener distintos impactos por el lado inflacionario. Entonces, por un lado, estás solucionando el tema de cómo impacta el subsidio a la energía dentro de las cuentas públicas, pero al mismo tiempo tenés este otro lado. Entonces, ahí hay que manejar una nueva tensión, que obviamente, por cómo, nuevamente, ¿no? Repito que era importante que las cuentas se equilibrasen, pero Ujú. la forma en la que eso se llevó a cabo generó un impacto muy grande en la actividad económica. Y la actividad económica en algún momento debería recuperarse. Por ahora no lo vemos, ¿no? Esta Claro, famosa B, esa, ese debate, esa salida. cómo es que se está dando esa recuperación que tanto estamos esperando. Bueno, hay que pensar en qué lado de la caída estamos, ¿no? Si estamos en el principio, si estamos más llegando al final. Por ahora la recuperación no se ve porque los ingresos siguen rezagados, las empresas no están produciendo, el consumo no se está reactivando y la inflación se está desacelerando. Llegó al famoso dígito, pero es el mismo Claro. nivel que teníamos en octubre del año pasado. Bueno, ahí quiero que para la próxima debatamos dos cosas. ¿Qué pasa con Camesa? Si están tomados dentro del superávit o no. Y la segunda es qué va a pasar con el campo, si va a liquidar o no, o va a seguir presionando al tipo de cambio que se va a trasladar también a inflación. ¿Te parece? La próxima charlamos esos temas. Perfecto. Gracias, Micaela Fernández Bauer, una visión amplia que vamos a seguir ampliando con ella y debatiendo para ver cómo sigue la economía de nuestro país. Quédate que tenemos más información.